Adelante, Carmen. Tienes el micrófono apagado. Acabo de darme cuenta, gracias. Yo quería hablar hoy de dos cosas que me llaman mucho la atención, aunque sé que podría ser suficiente con darse cuenta y con verlas, pero no estoy muy convencida de hasta qué punto es suficiente verlas. Y son dos cosas en particular. Una de ellas es hasta qué punto encerramos la existencia de un ser humano en tres momentos: el nacimiento, la duración de su vida y la muerte, la prueba. En los epitafios, en los cementerios, vemos el nombre de la persona y luego cuándo nació y cuándo murió. O si nos Ujú, interesa un personaje, si nos interesa un personaje determinado en Wikipedia, lo buscamos. Lo primero que vemos es su nombre, sus apellidos y entre paréntesis cuándo nació y ujú. cuándo murió. Luego, a lo largo de nuestra vida, desde pequeñitos nos enseñan, bueno, hoy es tu cumpleaños. Cuando empiezas a tener uso de razón, pues piensas que el cumpleaños es algo muy importante. Bueno, ya tengo 4 años, ya soy mayor, ya tienes 5, ya tienes 6, vamos a hacer una fiesta, vamos a invitar. Entonces, eso es como una prueba, digamos, una manifestación muy clara de hasta qué punto el mundo nos encierra en el tiempo. Nos encierra en el tiempo, estamos realmente encerrados en el tiempo. Y el mundo nos ha convencido, no sé si llamarlo el mundo o llamarlo el yo, nos ha convencido de que somos eso, somos esos tres momentos. Ujú. Y luego, por otro lado, el sistema educativo, incluso en países que se llaman a sí mismos muy civilizados, el sistema educativo está basado en la competencia. Es decir, desde muy pequeño, ya te dicen, oye, si te atacan, cuidado, que tienes que defenderte, ¿eh? Tú no te quedes como un tonto o como una tonta ahí esperando que te peguen o que se metan contigo o que te digan cosas. Tienes que defenderte, ¿verdad? Eh, Luego, en el plano académico, ¿qué nos dicen? Pues que hay que ser el mejor, no solo hay que aprobar, no solo hay que aprobar, hay que ser el mejor. Yo lo veo un poco como una forma de agresividad, ¿no? Porque yo, por satisfacer a mi familia, voy a intentar ser la mejor. Ujú. Y eso supone dejar atrás a otros compañeros y compañeras de clase, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Y Sí. bueno, entonces sacas unas notas y te dicen, ¡ay, qué bien, qué buenas notas! Entonces ya como que te enseñan a identificarte con tus éxitos académicos, te conviertes en tus éxitos académicos. Si yo tengo éxito en la escuela, quiere decir que yo soy un buen alumno, que yo tendré un buen futuro, un buen porvenir, que seré más esto, más lo otro. Y después además no basta, a lo mejor no basta con un 8, con un 9, es que te dicen, tú puedes sacar un 10, entonces vea por ello. Entonces, ¿hasta qué punto estamos condicionados por el mundo eh, a estar encerrados en el tiempo por un lado y luego a dejar atrás a los otros? Porque yo estoy hablando de la escuela porque es lo que más conozco, he sido docente durante muchos años. Estoy hablando de Sí. la escuela, pero luego en el mundo de la empresa ya apaga y vámonos, porque eso es una jungla, es una jungla. Es el que rinde más, el que más produce, el que
Y entonces, claro, ese condicionamiento luego es muy difícil deshacerse de él. Yo tengo mis dudas sobre si es suficiente ver que eso existe, que eso está ahí. Porque para entrar en una empresa, aunque tú estés muy, ¿cómo decir? Tengas los conceptos de Advaita muy claros, o para, no hace falta que sea una empresa, vas por la vida real, ¿no? Sí, Tienes que, tienes que tener asumidos ciertos conceptos que te dicta el ego por aprendizajes pasados. Entonces, para mí eso es una forma de agresividad y que se ha convertido como en algo necesario para la supervivencia. sí, sí, creo que es una Mm, interesante pregunta porque deja ver varias cosas. Tienes razón en algo. Teóricamente es imposible. Teóricamente es imposible porque si estás condicionado, si tu mente ya está condicionada a un determinado sistema de creencias, eh, asumir una situación específica en el mundo, un cargo, por ejemplo, como lo que mencionas, y lo que hay en la mente son unos conceptos de no dualidad, realmente es imposible. La no dualidad, los conceptos de la no dualidad no son la no dualidad, ¿sí? Voy a ser más específico. Esto aparentemente consiste en, sí, y es correcto, consiste en liberarse de unas creencias falsas, de ver su falsedad. Inicialmente se va a entender la falsedad de esas creencias, la idea de separación, la idea de que soy un personaje. Inicialmente se puede entender, la mente lo va a entender. Ese entendimiento es necesario, pero no va a servir a largo plazo, ¿sí? No va a servir porque es solo otro concepto más que se le agregan a la mente que exige entenderlo todo y encontrar la verdad. Entonces, todos los conceptos de la no dualidad se van a convertir también en algo que hace que la mente crea poseer algo, algo valioso, que está en conflicto con el mundo, ¿sí? Y que no se adapta muy bien, ¿sí? Realmente lo único que se busca, y esto lo digo entre comillas porque no se busca nada, sí, es una evidencia que cuando cae, todo lo demás se cae. Cuando llega esa evidencia, todo lo demás se reorganiza de otra manera, ¿sí? No se busca entender, inicialmente es necesario entender y va a ser necesario por un largo tiempo. Muchos se van a quedar ahí años. Ya lo entiendo, pero no ha pasado nada. Que lo entiende la mente, ¿sí? Realmente se trata de algo mucho más profundo, que es el ser mismo. La mente no puede con ello. En algún momento la mente se va a quebrar. A eso ayuda el sufrimiento, ¿sí? Se va a quebrar y entonces el corazón rebosa. Va a poderse escuchar otra, entre comillas, voz, ¿sí? Una mente, obviamente, que tiene todos los conceptos de la no dualidad, va a estar en conflicto, ¿sí? Porque eso no casa, no casa, ¿sí? Pero el conflicto es totalmente ilusorio, está solamente en un momento de su despertar en el que solamente hay claridad conceptual, pero la experiencia, entre comillas, experiencia, no ha ocurrido.
¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pueden pasar muchas cosas. Puede suceder lo siguiente, que sea un abogado que tenga una doble vida. Por un lado, conceptualmente se adapta al mundo, pero conceptualmente dice eso es falso, esto es la verdad, conceptualmente, ¿sí? Tiene una aparente doble vida, eso no está mal, va a ser necesario durante un tiempo, ¿sí? Hasta que se dé cuenta de la realidad. Cuando se da cuenta de la realidad, se da cuenta de que todo es uno, de que eso que él llama el mundo es él, conciencia, no personaje, tratando de adaptarse a algo externo. Eso es toda la separación que existe y todo el sufrimiento y todo el dolor que existe, ¿sí? Cuando se dé cuenta de eso y lo vea con total claridad, ese ver no es una comprensión conceptual. Ahí se quedan la mayoría durante mucho tiempo. No importa si tiene que ser. El ver no es una comprensión conceptual. Eso ayuda, es necesario, pero en algún punto va a ser obsoleto. Es una, es mucho más intenso, mucho más poderoso, ¿sí? Es la diferencia entre tomarte un vaso de agua a entender que el agua es H2O. Hay una diferencia grande, ¿sí? Porque tú eres eso. Cuando te tomas el vaso de agua no puedes objetivar nada. Cuando entiendes que el agua es H2O, sí, puedes objetivarlo en una fórmula química, ¿sí? Pero esto es maravilloso porque hay una parte de tu pregunta que es interesante. Mira, puede ser un poco confrontante también, ¿sí? Lo voy a mencionar. Tú estás experimentando, manifestando la claridad o la confusión de la conciencia que eres en este momento y se objetiva así, así como está en este momento, ¿sí? Cuando supongamos que hay una especie como de salto, ¿sí? De insight, de descubrimiento, de darse cuenta, no meramente conceptual, ¿sí? Y te das cuenta de que ese mundo afuera eres tú, proyectado y manifestado en la forma, ahí no hay separación. Y eso es una experiencia total. La conciencia cuida de sí misma. En la forma también, toda la forma está incluida. Supongamos que eres un abogado de una oficina. La conciencia cuida de sí misma. Esa es la parte que no sé si pueda acercarme con palabras. La conciencia cuida de sí misma. Entonces, supongamos, a esa mente cuerpo ya no le corresponde manifestar eso. Todo se dará. A esa mente cuerpo todavía le corresponde manifestar eso porque ahí va a tener que manifestar algo que no ha ocurrido. No lo sabemos. Entonces va a estar ahí. Pero la conciencia cuida siempre de sí misma, totalmente, totalmente. Es inequívoco, ¿sí? Entonces siempre se te da lo que requieres, tanto en la confusión como en la claridad, ¿sí? Entonces las cosas ocurren, ¿sí? De una manera que tú no comprendes, la mente no lo va a entender nunca, ¿sí? Las cosas van a ocurrir, de repente pasa algo, alguien da un chisme acerca de ti, se riega y te echan. Sí. Si es lo que tiene que pasar ahí, te echan y al día siguiente ocurre algo y eso te lleva a un satsang o te lleva a esto, te lleva a lo otro. La conciencia
cuida de sí misma siempre, ¿sí? Y a veces a veces no es nada cómodo, ¿sí? En la forma, pero en ti no importa, porque sabes que lo que está ocurriendo ocurre por sí mismo, pero la conciencia cuida de sí misma en todo momento. Esto es la prueba de que la conciencia cuida de sí misma. Yo no lo hubiera podido hacer mejor como personaje, es imposible. Es que además era impensable, ¿sí? Era impensable. Tiene que ocurrir lo que tiene que manifestarse. Ya está, lo que tiene que manifestarse ya está, ya ocurrió. Estamos solo recordando lo que ya es, porque al ser no le falta nada. Eso significa que ya todo ocurrió, ¿sí? Esto en ese sentido es un sueño. Entonces, cuando tú observas, y es muy bonita la imagen de en el cementerio, personaje tal nació y falleció en tal fecha, nació y falleció en tal fecha, nació. Son como películas. Y en tal fecha fue el estreno y a tal fecha fue, ¿sí? Hubo confusión, hubo claridad, no sabemos, pero todo eso se manifestó en la forma de alguna manera, ¿sí? En la medida en que haya confusión, la situación casa contigo perfectamente, en la que estés. Es total, completa, no le falta nada porque es lo que se requiere en ese momento, ¿sí? La tendencia del personaje es no aceptar lo que sucede y, siempre, y no lo acepta desde una idea que tiene en la mente, debería ser de esta manera, ¿sí? Esa es la tendencia y es la tendencia de resistencia, 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 sufrimiento, es como darse de cabezas contra la pared, ¿sí? Y es estar ahí hasta que haya rendición, no hasta que el personaje se rinda, porque el personaje nunca se rinde, hasta que ocurra la rendición, ¿sí? Y Rafael, la conciencia cuida de sí misma cuando está en un estado de claridad, ¿verdad? Siempre, en Porque todo cuando... estado, también en la confusión, aunque no lo parezca. Y, y entonces, claro, entonces yo me estaba planteando ahora mismo la duda. Si la conciencia está en estado de confusión, y puede llevar, por ejemplo, a una persona, ¿qué te digo yo? A una depresión o a, no sé, o a un estado de enfermedad o en caso extremo al suicidio. Ahí no Ujú. podemos decir, ahí no podemos decir que la conciencia cuida de sí misma, ¿no? En todos los casos, incluso en el del suicidio. De hecho, hay una chica que estuvo a punto de suicidarse y escuchó en ese momento una voz distinta, dijo, espérate hasta mañana, y despertó, ¿sí? Y lo que pasa es que en tu pregunta está la aspiración de la mente a entenderlo todo en la forma. Eso no es posible. Eso no es posible porque nunca estás afuera del todo. Vamos a suponer que se consume el suicidio, ¿sí? Es un misterio. Para poder explicar el sentido del cuidado de sí, de esa situación, tendrías que estar afuera y ver el todo. Y entonces ese suicidio tendría sentido porque bla, 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 ¿sí?
Ese juego les gusta a muchos, por ejemplo, constelaciones y todo este cuento, ¿sí? Hasta psicoanálisis. Es que eso supone que estás afuera, pero tú nunca estás afuera del todo. Entonces tú no puedes ver el otro lado de la luna, ¿sí? La mente quiere entender porque le da la ilusión de que de esa manera puede lograr alcanzar algo que espera obtener, ¿sí? Y le gustan esos juegos de explicarse, 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 explicarse. Es una tendencia occidental, ¿sí? Muy occidental. Y puede que esté ahí por naturalmente, pero también en la medida en que se la observa, como que puede detenerse. La conciencia siempre cuida de sí misma, porque no es posible estar afuera y ver y satisfacer a la mente con una explicación de por qué en este caso cuidó de sí mismo de tal manera. No, no es posible. ¿Sí? La gota no puede ver al mar, pero es el mar. ¿Sí? Entonces solamente buscar en tu propia experiencia esa parte que en algunas religiones se llama lo providencial, cosas que ocurren y no estaban bajo tu control. ¿Sí? Y sin embargo era lo que tenía que ser manifestado. ¿Sí? Y en ese sentido hay muchas cosas que no vamos a nunca a comprender. La guerra. ¿Quién va a comprender la guerra? ¿Sí? Pero la conciencia cuida de sí misma. Si hay un aparente personaje despierto en la guerra, quizás tendrá una función, tendrá algo que manifestar ahí en ese contexto. Si no, la conciencia cuida de sí misma y lo va a sacar, lo va a proteger. Lo va a proteger para que manifieste lo que tiene que manifestar, no lo que el personaje quiera. Esto no es nueva era ni realiza tu sueño personal y toda esa bla, bla, bla. No, es lo que la conciencia quiere manifestar. ¿Sí? Que es además la plenitud de lo que eres, porque tú eres la conciencia. ¿Sí? Es importante esto. No es algo personal de que yo y mi pequeño sueño burgués. Sí, sí, de eso estamos hasta aquí. Es lo que allí tiene que ser manifestado. La conciencia cuida de sí misma en el sentido de que si es el caso, se va a sacar, va a suceder algo y listo. Muchas veces es el personaje el que se resiste al cuidado de la conciencia. Es lo que tú eres, conciencia, es la misma confusión la que lleva a que haya una resistencia a lo que tú eres ya. ¿Sí? Y en esa resistencia siempre está la mente que está diciendo, no, pero es que tal cosa, y los miedos. ¿Y qué pasará si esto? ¿Y qué pasará si esto? Y entonces también la necesidad de controlar todo esto. ¿Sí? Pero como has dicho más de una vez, el arrancar las ramas del árbol sirve de muy poco, hay que ir a la raíz. Es decir, luchar contra la tendencia de controlar o luchar contra la tendencia de esto o de lo otro, pues es como cortar ramas que luego van a volver a crecer, ¿no?
Ujú. Entonces hay que ir a la raíz. Por supuesto, no en términos de lucha, sino en términos de ver quién soy, en total disposición. Porque es en la disposición donde lo que eres se revela, se manifiesta, florece. La disposición es el campo abierto, es la ventana abierta, donde puede florecer. Normalmente el personaje es la no disposición. El personaje es, eh, está bien, me entrego con la expectativa de que suceda algo, ¿sí? Probablemente tenga que suceder eso que él espera, pero tiene que soltarlo como si fuera de él, o si no será otro sueño más, y también será sufrimiento, ¿sí? Aquí hay una pregunta interesante relacionada con la tuya. Dice, ¿la conciencia manifestó en Hitler también? Sí, pero tú eres la conciencia, tú manifestaste todo, como Jesús, como Hitler, como Caín, como Abel, como Judas, porque lo eres todo. Porque todo lo que es en lo manifiesto, eres tú, conciencia manifestada. Y siempre será dual, porque es espacio temporal, ¿sí? Entonces, manifiestas a un santo y manifiestas a Hitler, ¿sí? Manifiestas el día, manifiestas la noche, ¿sí? La diferencia es que cuando hay identificación con lo que sucede, aparecen los juicios morales y aparece el miedo porque estás separado de todo lo que rechazas y puedes ser atacado. Cuando no hay separación, te reconoces en todo, pero sabes que no eres la manifestación, que eres la manifestación. A ver, sabes que eres la conciencia que manifiesta eso, pero no eres la manifestación per se. A ver, eres la conciencia manifestándolo todo. Entonces todo lo sientes, todo eres tú manifestado, ¿sí? Entonces cuando hablas de la chica que se suicida o que no se suicidó, eres tú manifestada. Cuando hablas del árbol, cuando hablas de esto, eres tú manifestado, ¿sí? Y esa mirada cuida de todo, incluso en lo manifestado. La separación no cuida sino de un ego aislado. Yo, mis cosas y ellos allá verán lo que hacen, ¿sí? Cuando te reconoces en todo lo manifestado, espontáneamente el movimiento es el cuidado de todo, porque tú lo eres todo. De ello no va a surgir ningún Hitler, porque el Hitler tiene que ver con la manifestación en la confusión que tú eres, porque lo eres todo. No te estoy diciendo que, que tú eres Hitler, porque entonces te sentirías culpable, personaje Hitler, ¿sí?
Lo que estoy diciendo es que tu conciencia lo eres todo en la forma y que de ello proviene un cuidado que se va a manifestar en la forma, sea el que sea. De pronto tengas que manifestar, cuidar un jardín, de pronto cuidar niños, de pronto, no sé, lo que sea. Tenga mucha, sea muy vistoso ante el mundo o pase desapercibido, no importa. ¿Sí? En ese sentido, el único propósito es darse cuenta de quién eres realmente. No eres el personaje, no eres Hitler. No estoy diciendo que seas Hitler, no eres el personaje, es la conciencia manifestando todo. Y al Y eso mismo es, tiempo Hitler como personaje no era responsable de lo que hizo, no era culpable, es porque que es, si solo es existe, si solo existe el uno, ¿puede haber alguien responsable? No. pues eso, es lo que me planteo, claro. O sea que lo que hizo, todos los asesinatos en masa, lo que hizo ya venía dado, ya era una expresión. La confusión en lo fenoménico produce su propia forma de expresión. Y en lo fenoménico siempre hay dualidad. Así como existen campos de concentración, existen hospitales de caridad. Es durísimo aceptar eso, porque como se han hecho Es muy se duro han escrito tantos, porque la mente siempre es parcial. La mente separada siempre es parcial. y tantas películas como se han hecho sobre el holocausto y, en fin, viendo los horrores, Y ¿no? porque todo eso De la- está basado en la culpa de la separación. Entonces yo, personaje separado, que soy más bueno, tengo derecho de juzgarte a ti porque hiciste esto, ¿sí? Que tú eres malo, pero yo soy bueno. Entonces mi bondad está basada en tu maldad. Eso es lo que se hace en el mundo constantemente. ese es el ego bueno, ¿no? Yo, También personaje está el ego, separado, bueno, tengo derecho de juzgarte porque tú eres malo. Entonces, esa es la confusión, ¿sí? sí, sí, como también existe un ego humilde, ¿eh? Existe el ego humilde, yo soy más humilde que tú, yo hago esto, yo hago lo otro que tú no haces. Entonces, son formas de ego que, digamos, son más aceptadas socialmente, ¿no? O éticamente, digamos, ¿no? Ujú. Parece que son mejor acogidas que otro tipo de ego. Esto es importante no verlo intelectualmente, ¿sí? Es verse, indagar en sí mismo. Sí, porque es muy cómodo un poco hablar del mundo, de esto, de lo otro, ¿sí? Pero esto es ir hacia adentro, siempre, ¿sí? De Hitler, lo que pasa en el mundo, la historia de la humanidad, todo eso es muy intelectual, ¿sí? Y en esto, satsang no es el mundo, satsang es quién soy yo. Mira hacia adentro, tú no eres nada de lo que has puesto ahí manifestado, tú no eres el personaje, pero eso es una investigación directa, no es un estudio erudito intelectual, ¿sí? La mente se queda ahí vagabundeando, puede pasarse 20 años vagabundeando. Siempre va a encontrar casos interesantes que exponer, no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino cantidad de cosas. Y va a decir, ah, es que entonces esto es estoico, esto es esto, bla, bla, bla. Todo eso es más de lo mismo, la mente, la mente, la mente, ¿sí? Fuera de control, distracción.
Detenerse en este momento, mirar adentro, ¿sí? Eso es satsang. Satsang no es convertirse en un erudito en cosas históricas o en los últimos movimientos y tendencias de la no dualidad en el mercado espiritual y bla, 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 tampoco. No, mira adentro, eso está al alcance. ¿Quién soy realmente? Todo esto es consecuencia de la identificación con el personaje. Es el personaje mismo rumiando su propia identificación, ya sea que se considere bueno o malo, ¿sí? Pero si el personaje no existe, entonces ¿con quién nos estamos identificando? Con el personaje. Pero si no Es que lo existe, que le da la aparente existencia es la identificación, pero realmente no existe. estamos hablando, por ejemplo, de Hitler, podríamos hablar de Estamos Stalin. hablando de un fantasma. Ninguno de los dos existe en realidad. No, no. Pero al personaje le gusta hablar de personajes porque, pues, sí, solo es la conciencia manifestada, tanto en estado de confusión o claridad. La conciencia en sí misma no es oscura ni es clara, no tiene forma. La manifestación sí, porque es manifestación en el espacio-tiempo. Entonces es dual. Voy a dar un ejemplo extremo, ¿sí? Para que veamos un poco la locura humana con todo esto. Un león llega, encuentra a una leona con su cría de otro león. Es unos cachorros muy bellos y se los devora. Después se aparea con ella. ¿Dónde está la bondad y dónde está la maldad? Una flor abre sus pétalos en un desierto, ¿sí? La bondad y la maldad están en la mente humana. A la naturaleza y a lo absoluto no le importa nada eso. Y está en el personaje, porque él cree que hay alguien que haga cosas. Unos hacen cosas buenas y otros hacen cosas malas, ¿sí? Y entonces se siente con derecho de juzgar lo que no le gusta a él. En la naturaleza nada de eso importa porque no hay mente, ¿sí? Ustedes se imaginarían un león diciendo, pero ¿será que existe Dios porque tal cosa y tal otra? Todo eso es confusión, ¿sí? Es creerse a alguien o comparando otros leones de la historia de la humanidad que hicieron tales cosas y tales otras. Todo eso es más y más alimento para la mente. Es necesario, no lo, no lo desconozco, pero nos podemos quedar ahí toda la vida. ¿Mm? Confusión, más confusión. Todos los conceptos de bondad y maldad son relativos. Hay una bondad que está por encima de todo ello, pero de eso no se puede hablar. Hay una belleza que está por encima de la belleza y la fealdad de lo relativo, pero de eso no se puede hablar.
Esa bondad es la conciencia misma que cuida de todo. No importa la forma que tenga o cómo aparezca en el mundo, desenfócate de lo que aparece y mira hacia adentro, porque estás hipnotizado con lo que aparece, ¿sí? Hablo en general. Estás hipnotizado, todas tus preguntas provienen de esa hipnosis y quieres más hipnosis. Entonces, así es, no es satsang, eso no es satsang, eso es distracción, más y más alimento para la mente. Es la pregunta hacia adentro, ¿quién soy? ¿Sí? Y hay como una nada, Rafael. Parece como No nos una nada. apresuremos a definirla, no nos apresuremos a definirla. Podemos sentirla en este momento. Si te quieres apresurar, bien, pero no nos apresuremos a definirla. Puedes sentirla, puedes marinarte en ella, puedes desaparecer en ella, puedes reconocerte en ella. Muchas gracias, Rafael. No, gracias a ti, Carmen.